Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro Al Día en Economía. Cada semana les llevamos hasta sus hogares algo farragoso, complicado, siempre difícil de explicar cómo es la economía, pero que nos guste o no nos afecta directamente al corazón, o al menos a lo que tenemos más cerquita del corazón, es decir, la cartera, que la llevamos ahí en el bolsillo, cerquita del corazón. En fin, vamos a hablar de economía de la forma más sencilla, como decimos siempre, más llana, más coloquial, con sus sugerencias y sus opiniones, sus ideas, que siempre pueden emitir, siempre pueden lanzar aquí a esta televisión gracias al correo electrónico y a nuestra dirección de correo electrónico que tenemos siempre las 24 horas del día a su disposición. Bueno, pero hoy queríamos hacer una especie de medley, un popurrí que dicen aquí en España, que diría el castizo, de muchos temas que tienen que ver con la crisis, con la actualidad económica y que está muy bien que nos lo pueda explicar nuestro economista de cada semana, que es Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Bueno, hay muchos temas hoy que tratar. Hay mucha gente, sobre todo, que cree que los pactos pueden ser la solución a todo. No sé si estás muy de acuerdo con eso, ahora veremos a Rubalcaba sobre ese tema, pero antes de ello, hoy hemos conocido los datos del paro, Joaquín. Casi 100.000 personas menos en el paro, eso siempre es una buena noticia. Dicen que es un descenso histórico, porque en los últimos años no había ocurrido algo similar, pero ¿significa realmente esto algo o es coyuntural, porque estamos en mayo y se ha contratado a mucha gente de cara a la temporada veraniega? Bueno, el señor presidente dirá que estos son unos efectos claros de la reforma laboral y no le falta razón, por una razón fundamental, por motivos clarísimos. Las empresas han descargado a aquellos trabajadores que para los que no tenían pedidos y ahora viene una pequeña carga de trabajo, con lo cual vuelve a recuperarlos. Pero además también la época estival ayuda, siempre coadyuvó, a incrementar la demanda y por lo tanto incrementar los puestos de trabajo. Pero mientras no sigamos destruyendo, vamos a empezar a ir por el buen camino, no cabe ninguna duda. Parece que el círculo vicioso puede llegar a convertirse en el círculo virtuoso. Pero para que eso sea de verdad y le demos las auténticas vueltas que hay que darle, hay que meter mano a dos aspectos fundamentales, que son los impuestos y que son el tamaño del Estado. ¿Crees que esta es una tendencia que vamos a ver los próximos meses, que va a seguir bajando el paro o no? Yo prefiero convertir los deseos en hechos. Yo es lo que deseo. Los hechos, como no se acometa la reforma necesaria de la Administración y no se acometa una bajada de impuestos, puede ser, flor de un día casi. La Unión Europea, esa troika comunitaria, el FMI, el Banco Central y la Unión Europea que componen esa troika, ha venido a decirnos lo contrario, que algunos impuestos, el IVA del más reducido debe subirlo España. Bueno, la troika juega a lo que juega. Y aunque nos creamos lo contrario, nos están ayudando. Lo que pasa es que nosotros estamos respondiendo mal. La troika no le importaría que bajásemos el IVA si realmente adelgazásemos el gasto público. Porque la troika lo que sí le preocupa, como nos debe de preocupar a nosotros, es el déficit. Es decir, que tengamos cada vez menos déficit e incluso que tengamos superávit para ir recuperando la deuda que tenemos establecida. Por lo tanto, el gran problema que tenemos es que la troika nos dice, oiga, como no les veo a ustedes por la labor de bajar el grosor del Estado, pues tendrán ustedes que subir los impuestos. Nos lo están diciendo de esa manera tan clara, a ver si reaccionamos. Pero lo que le interesa a la troika y lo que nos debe interesar a todos es el contenido, el contener el déficit. Bueno, vamos a hablar de algunos asuntos, como decíamos, de la actualidad económica, que vamos a acompañar, por cierto, con algunos vídeos de actualidad. El primero de ellos lo facilita el Partido Socialista y en él se ve a Rubalcaba. Hace unos días Rubalcaba se reunía con sindicatos y se reunía también, sobre todo, con el patrón de patrones, es decir, con el presidente de los empresarios de la COE, de los empresarios españoles. Ambos coincidían en algo, que ya es decir, que Rubalcaba y la COE coinciden en algo. Y ese algo es que tiene que haber un pacto nacional por el empleo, que tiene que haber una solución conjunta por todos los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos para luchar contra el paro. Vamos a escucharlo precisamente. Creo que la patronal, y en este caso Juan Rosell, es consciente de las dificultades que tiene un gran acuerdo, pero al mismo tiempo ve la necesidad de que haya acuerdos y por tanto ambos hemos quedado en seguir explorando fórmulas para hacer frente al desempleo, para garantizar el crecimiento en nuestro país, con voluntad, repito, de acuerdos que tienen que implicar a los sindicatos, también, por supuesto, al Gobierno, al resto de las formaciones políticas,
creo que en esto hemos encontrado una sintonía, admitiendo los dos, repito, que no es fácil, y segundo, que un acuerdo de esta naturaleza, un gran acuerdo o acuerdos sobre algunas medidas, no salvaría la situación por sí sola, pero qué duda cabe que daría un margen de confianza a nuestras. Bien, el señor Rubalcaba trata de ponerse de acuerdo con el señor Rosell para luego reunirse con el señor presidente, para luego reunirse con los sindicatos. Me parece todo muy bien y todo perfecto, que haya un pacto contra el empleo. Yo estoy absolutamente convencido que el auténtico pacto que tenemos que hacer es contra el déficit. Mientras no estemos dispuestos a hacer un auténtico pacto contra el déficit, estamos perdidos. Lo que tenemos es que, de alguna manera, embridar el gasto público, bajar todo lo posible, como ya hemos visto, donde tenemos 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros tenemos en la unificación de los salarios públicos entre todas las administraciones, porque va a haber profesores de primera, de segunda y de tercera, dependiendo de dónde realicen su calidad de enseñanza en una autonomía o en otra. Policías, médicos, lo mismo. Eso hay que ir a una unificación y además unificarlo también con el coste o con los ingresos que tienen los empleados privados. Mientras no metamos a eso mano y no lo pongamos encima de la mesa, no vamos a conseguir nada, porque por mucho que se creen que por subvencionar los puestos de trabajo los empresarios van a contratar a personas, para nada. Los empresarios contratarán a personas si les incrementa la demanda, y la única manera de incrementarse la demanda es liberar recursos que ahora mismo está utilizando el Estado para financiar su deuda y está utilizando el Estado precisamente para pagar aquello que podíamos prescindir. Tenemos que de alguna manera prescindir de lo prescindible para no vernos obligados a prescindir de lo imprescindible, como en algunos casos estamos viendo. En cualquier caso, un pacto tampoco sería de por sí una solución ya inmediata, ¿no? Por supuesto, todas estas cosas necesitan un recorrido, necesitan las nuevas medidas que se tomen todos de acuerdo, tienen que ver los efectos pues en 2, 3, 5, 8 meses. No existen fórmulas mágicas, nada más que una, que es crear confianza. ¿Y dónde creamos confianza en los empresarios, en el extranjero y en nuestros propios ciudadanos? En que vean que de alguna manera no solamente sufren los ciudadanos, no solamente sufren los empresarios, sino que también están dispuestos a sufrir los políticos, están dispuestos a sufrir el gasto público de todos aquellos empleados públicos, que son aproximadamente 3 millones, y que tenemos que ir hacia los 2 millones antes que después. Hombre, sí es verdad que lanzaría una señal, una imagen a la sociedad de que, hombre, los partidos políticos, sobre todo de cara a su credibilidad, sirven para algo y han podido ponerse de acuerdo, han logrado ponerse de acuerdo, cosa que hasta ahora no han hecho, y quizá la sociedad sí se lo demanda. Dicen, pónganse de acuerdo ante una situación de emergencia. Claro como que tienen esta. que ponerse de acuerdo, pero tienen que ponerse de acuerdo en lo fundamental, que es en disminuir su propio gasto, en disminuir el número de políticos, menos concejales, menos autonomías, menos consejeros autonómicos, más devolución de competencias al Estado central para que de alguna manera podamos utilizar lo que llamamos las políticas de economía, de alguna manera que veamos que todo esto es mucho mejor la economía de mercado, la economía de escala, que de alguna manera va a favorecer todo este proceso. Nos hemos equivocado, durante 30 años hemos hecho un desarrollo del Estado autonómico equivocado. Todos los estados estamos viendo que tienen que perder soberanía en favor del Estado central, en el caso Estado europeo, que Alemania ya está empezando a costarle trabajo, pero ya hizo sus cosas. Y nosotros lo que estamos es perdiendo fuerza del Estado central, dándolo a las autonomías, y sin embargo, ¿qué les vamos a ceder al Estado central europeo si lo hemos depositado todas las autonomías? Por ahí estamos yendo muy mal. Se antoja difícil, no obstante, un pacto sobre lo que sea, para acabar con el paro o, como decía Joaquín, para reducir el número de políticos, de cargos públicos, de cargos de confianza, etcétera. Se antoja francamente No hay difícil. otra salida. Ellos que busquen todas las salidas que quieran, que busquen el endeudamiento, que nos digan es que ahora la deuda nos cuesta menos, por lo tanto podemos seguir endeudándonos. No, el que nos cuesta menos debe de servir no para endeudarnos más, sino para ir teniendo un menor peso en el coste de los intereses de la deuda ya existente, pero tenemos que empezar a bajar deuda. No solamente las empresas y los particulares, que ya lo están haciendo, pero el Estado no, lo está subiendo. Yo no sé si se dan cuenta los últimos datos que tenemos de que las deudas de los particulares y las empresas están bajando de una manera impresionante, en el sentido positivo. Sin embargo, la del Estado está subiendo, por lo tanto, quienes no están haciendo los deberes son ellos. ¿Y por qué está subiendo la deuda del Estado? Porque sin RQR, sin meter mano al gasto público, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos con otros asuntos que llaman nuestra atención, asuntos de la actualidad. Vean cómo en el Congreso una joven miembro del Partido Socialista, diputada por Murcia al Partido Socialista, que es María González, lanzaba un auténtico speech al banquillo de enfrente, donde estaba Mariano Rajoy,
asegurando que por culpa del Partido Popular actualmente en el gobierno se están expulsando a muchos jóvenes del país, se está lanzando fuera de nuestras fronteras a la generación probablemente de trabajadores mejor preparada. Esto es lo que ella decía. Es una lástima, es una pena que la falta de sensibilidad, que la falta de respeto no genere puestos de trabajo, porque si eso fuera así, con usted como ministra, en España tendríamos pleno empleo. Mire, le voy a decir cómo se siente mi generación con su gobierno. Estamos hartos de estar hartos, estamos hartos de un gobierno que nos pide paciencia y que realmente lo único que hace es humillarnos frase tras frase. Estamos hartos de que no entiendan ni quieran comprender que nuestro país no puede tener un futuro si no se garantiza un presente para estos jóvenes con un mínimo de dignidad. Estamos hartos de tanta mentira, de tanta tijera, de tanto recorte y de sus políticas despiadadas. Mire, señora ministra, usted tiene 2 hijos. Les deseo que ellos nunca se tengan que ver en la situación de desesperación para tener que abandonar nuestro país para poder buscarse un futuro. Y lo que lamento es que las madres y las familias de este país tengan una ministra como usted que frivoliza con el futuro y con la falta de oportunidades de sus hijos y con un gobierno mediocre que le cierra las puertas de la educación y de los centros de trabajo. Señora ministra, hoy se marchan tantos jóvenes al extranjero fuera de España como en 1960. Los jóvenes no están cogiendo la mochila para ir de excursión ni porque tengan espíritu aventurero. Están cogiendo la maleta de sus abuelos, la maleta de la emigración. En los 60 se marchaban nuestros abuelos, pero hoy se marcha una generación de médicos, de ingenieros, de investigadores, los mejores preparados de nuestra historia. Y lo peor es que ni siquiera sabemos cuándo van a volver. Nosotros formamos a la mejor generación preparada de este país y ustedes están expulsando a la mejor generación de trabajadores y de profesionales que ha tenido España. Una generación perdida, señorías, es un desastre. Un muy buen negocio para otros países, pero eso sí que es un despilfarro que no nos podemos permitir. Hemos tenido fuga de capitales, ahora tenemos fuga de cerebros, pero esto segundo es, si cabe, muchísimo peor que lo primero. Así que, efectivamente, hablemos, señora ministra, señor presidente, pero hablemos de verdad. Le hemos ofrecido un acuerdo, le hemos ofrecido a España un plan de reactivación económica y de lucha contra el paro. Léanlo, escúchenlo, sentémonos y hablemos hasta alcanzar un acuerdo, pero sobre todo asuman su responsabilidad y gobiernen porque es su obligación como gobernantes. Bueno, esta joven diputada de alguna manera está mostrando su hartazgo con el Partido Popular tras 17 meses de gobierno y sin embargo no veo que haya mostrado ningún hartazgo con el partido a la que pertenece, creo que es el Partido Socialista, durante 100 años de gobierno últimos anteriores al Partido Popular. Por lo tanto, de alguna manera yo no estoy de acuerdo con ella, tengo que decirlo con toda claridad. Y además no estoy de acuerdo con ella porque vamos mejorando, estamos mandando a personas con un valor añadido alto precisamente al extranjero y eso marca España, por lo tanto eso no es nada malo. Sería deseable que los mejores de esos se quedasen aquí, pero es que ahora estamos nosotros en un momento tremendamente difícil y por lo menos ahora mandamos personas perfectamente preparadas, que damos una imagen de España, que es lo que necesitamos, diferente a lo que algunos quieren hacer que tenemos, y por lo tanto es lamentable que una persona tenga que ir a ejercer su profesión fuera del país, pero yo lo veo muy bien, que vayan personas súper preparadas, bien preparadas, y que de alguna manera den esa imagen que antes no dábamos. Por lo tanto, yo no estoy en desacuerdo con que los jóvenes busquen su vida, busquen el ejercicio de su profesión allá donde la haya. Estamos demostrando que tenemos jóvenes preparados y además jóvenes con el impulso necesario para salir de su país y no esperar a que se lo vengan a traer aquí gratis. Bueno, va a crear polémica seguramente el que Joaquín Mastache se posicione a favor de que se vayan los jóvenes. De que se vayan los jóvenes, aquí no tienen trabajo. En vez de quedarse aquí a verlas pasar, como se decía en mi época vulgarmente, a que vayan a buscarse la vida al extranjero. Eso demuestra que tenemos no solamente una juventud preparada, sino una juventud audaz, que de alguna manera va a buscar allá donde hay estos movimientos migratorios. Siempre sucedieron en la época en que estaba España saliendo de la posguerra incivil. De alguna manera pues estábamos también mandando personas afuera porque aquí no había trabajo y mandamos personas con un nivel de preparación inferior y resultaron muy bien y ganaron dinero y luego lo trajeron aquí. Por lo tanto es una forma de exportación como otra cualquiera con la que yo estoy totalmente de acuerdo.
conlleva dos peligros. Uno, que la población que queda es la más envejecida, y dos, que probablemente se van los más listos, digo yo, ¿no? No, se van los que ya están preparados, pero el año que viene salen otros 150.000, o sea que no se preocupen, que tenemos preparados para dar y tomar en toda Europa, que estén tranquilos, que todos los años estamos sacando muchísima gente preparada. Precisamente eso es una producción que no ha parado, afortunadamente. Otras sí han parado, pero esa oferta no va a parar. Bueno, entre las propuestas que hay en Internet para salir de la crisis, hay un señor, un caballero que ofrece algo muy, muy curioso. Yo he podido ver que medidas similares tampoco son tan innovadoras, que parece que ya se llevan a cabo en otros países, pero en resumen, van a ver ustedes ahora el vídeo, además lo explica, es un vídeo casero, pero lo explica muy bien con una serie de gráficos y de paneles. En resumen, lo que viene a decir es que cuando una persona cae en el paro, en lugar de cobrar 800 euros y quedarse en casa esperando a que alguien les llame, pues ese dinero no se lo den al parado, sino a la empresa para contratarles y para que la persona cobre ese dinero, pero al mismo tiempo que trabaja. Seguramente es polémica la medida, no sé si efectiva. Vamos a ver primero lo que propone exactamente este internauta y lo analizamos después. Hola, buenas tardes. Me llamo Raúl López y les voy a mostrar en este panel lo que está haciendo Rajoy ante la crisis y les voy a enseñar una solución que puede dar salida a este problema. Por favor, esto por acá. Muy bien, veamos en primero la gestión de Rajoy ante la crisis. Digamos que el gobierno para salir de la crisis necesita dinero. ¿Cómo los consigue? Por medio de los impuestos. ¿Quién paga esos impuestos? Los ciudadanos. ¿Cómo los pagan? Con dinero. ¿Cómo los consiguen? Por el trabajo. Si no hay trabajo, el paro sube. Si el paro sube, el consumismo desciende. Si el consumismo desciende, las empresas pierden dinero. Por lo tanto, no hay contratos de trabajo. Por lo tanto, sube el paro a consecuencia. ¿Qué hace Rajoy? Pues miren, todavía lo hace peor. Sube los impuestos. Con lo cual, el ciudadano tiene menos dinero todavía si cabe. Por lo tanto, consume menos. Seguimos en las mismas, las empresas no ganan dinero, no hay contratos y el paro continúa. Señor Rajoy, le voy a dar una explicación muy fácil. Le damos la vuelta al tablero y aquí encontramos el gobierno. El gobierno, digamos que manda un dinero al paro, para que toda la gente tenga dinero para poder trabajar, para poder comer, para poder subsistir, digamos, pero es gente cobrando sin producir. Por lo tanto, en vez de destinar ese dinero al paro, lo mejor sería destinar ese dinero a las empresas. ¿Cómo? En vez del dinero que usted da al paro, lo da a las empresas, única y exclusivamente para contratos. Así pasaría a ser gente trabajando y produciendo. Usted no estaría tirando el dinero. ¿Qué pasa? Si las empresas destinan ese trabajo, ya pueden contratar, suben los contratos. Desciende el paro. A la gente está trabajando, se puede permitir el lujo de consumir. Donde antes gastaban 1, ahora gastan 2. Las empresas ganan y el gobierno gana. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que el gobierno paga 800 euros al paro, 800 euros para un trabajador. No hay trabajo, el paro asciende, se mantiene, la economía disminuye, ¿no? Pero si este gobierno, esos 800 euros, en vez de enviarlos al paro, los envía a las empresas, única y exclusivamente para contratos, digamos que 800 euros sería la ayuda, lo que usted da al paro se lo daría a la empresa para que pueda contratar a un trabajador por un poco menos. Bueno, este ciudadano, de alguna manera, hay muchísimas personas de acuerdo con él, pero hay trampa en lo que dice, sin él pretender hacer trampa. Esta es una situación que yo diría que es cuando la cirugía, las medidas quirúrgicas, es cuando la medicina preventiva falla. Y lo que tenemos es que ir a una verdadera medicina preventiva. Lo que tenemos es que impedir que haya más paro. No generar puestos de trabajo a base de subvenciones o a base de utilizar unas partidas que no tenían que haberse producido, sino que lo que tenían que haberse quedado en manos de la sociedad, que es la que realmente
como él dice después, cuando tienen puesto de trabajo, demandan bienes y servicios. Yo sigo diciendo lo mismo. El problema que tenemos es muy grave. Y yo en lo único que no estoy de acuerdo en absoluto con el gobierno actual es en que hayan subido los impuestos, porque eso ha quitado capacidad de consumo precisamente a todos los ciudadanos que tenían puestos de trabajo, y eso ha generado un círculo vicioso, que es que ha bajado el consumo, como él muy bien dice. Pero la forma de que el consumo baje no es a base de fomentar unas partidas para darlas, como son las políticas activas de empleo. No, es disminuir los impuestos. Disminuir los impuestos, pero para eso hay que hacer algo fundamental, que es bajar también el gasto público. Con lo cual habremos matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, dejar dinero en manos de la ciudadanía, y por otro lado, no malgastar el dinero que estamos malgastando en cantidades ingentes, que yo cifro en unos 45.000 millones de euros, pero todos los años. No un año solo, como puede ser el de la ayuda a las entidades financieras, o como puede ser el pago de intereses, que desgraciadamente van a ser también varios años, pero que de alguna manera tenemos que ir ya disminuyendo deuda, precisamente con esas políticas. O sea, que no le convence esa fórmula de que el paro, en lugar de al parado, vaya a la empresa y que la empresa dé trabajo al parado. Es que lo que no tenía es que haber paro, y la manera de que no sigamos creciendo el paro es bajando los impuestos. Ahora, ese sería un mal menor. Digamos que ese sería un mal menor. Pero lo que hay es que ir de alguna manera hacia el mal mayor. Es decir, lo que necesitamos... Aquí hay dos clases de políticos, aunque en España yo nada más que percibo una. Son los políticos que gobiernan al corto plazo, teniendo miedo a las elecciones próximas. Dentro de poco vendrán las europeas, luego vendrán otras de las municipales, y temen tomar medidas que sean impopulares. Y luego están los políticos, son auténticos hombres de Estado, que de alguna manera no les importa perder las próximas elecciones, sino que aplican las terapias que se precisan, aunque sean muy duras, aunque sean muy firmes, aunque sean muy impopulares, y que tampoco deben estar tampoco grandemente preocupados. Lo que ocurre, que yo estoy convencido que este sistema de partidos políticos les impide, aunque ellos quisieran tomarlas. Porque esos segundos no los hay. No los hay, yo no los percibo. Yo tengo que decir con toda la rotundidad y con toda la claridad. Hoy día no los hay. Por cierto, Joaquín, esta semana hemos conocido la propuesta del Banco de España, que, con perdón, pero manda narices también que el Banco de España a estas alturas haga propuestas cuando no vigiló en muchos casos lo que tenía que vigilar. Y la propuesta es que a los jóvenes, sobre todo, ya que hablábamos de jóvenes, se les pueda pagar un salario mínimo del mínimo, es decir, por debajo del mínimo interprofesional de esos 600. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración previa. O sea, el Banco de España es menor de edad. Lo que pasa es que antes había un gobernador y ya hay otro. El gobernador anterior es el que miró para otro lado, y es el que en el año 85, porque algunos a lo peor no lo saben, fue el que diseñó todo el entramado de las cajas públicas, de las cajas que de alguna manera estaban gobernadas por los políticos. Eso se lo debemos al último gobernador del Banco de España, que era subsecretario de Estado, o secretario de Estado, no quiero bajarle la categoría, en el año 95. Es el que diseñó todo este entramado que se ha caído y que hemos visto que es el que nos llevó a una situación dramática. Entonces, este es un nuevo gobernador del Banco de España, con una ideología más liberal, y de alguna manera está utilizando dos modelos que están triunfando actualmente, que están empezando a sacar de la crisis, como fue el modelo alemán, que no existe salario mínimo, y como es el modelo americano, que tampoco tiene salario mínimo. Bueno, yo estoy convencido de que es mejor que un joven. Y luego voy a contar una anécdota personal, mía, o sea, que son los hechos que de alguna manera uno tuvo que sufrir y padecer, y le han venido muy bien. Entonces, yo reconozco que es mucho mejor trabajar por poco dinero que no trabajar. Porque de alguna manera adquieres experiencia, porque no olvidemos que cuando se pide un empleado, dice, oye, experiencia, ninguna. Bueno, mire, experiencia, 6 años, aunque ganaba 500 euros. Pero he hecho esto y esto. Y este es mi currículum de actividad. Yo recuerdo cuando estaba estudiando comercio, hablo del año 72, 73, yo me presenté a un examen donde pedían un jefe de contabilidad que tuviese un buen currículo académico, que tuviese unos conocimientos mínimos, y yo me presenté. Y me acuerdo que había una previa selección a través de un gabinete psicológico que era OPSA, no sé si sigue existiendo, nos eligió a 3, luego tuvimos un examen técnico, seguimos quedando los 3, y en la entrevista personal me eligieron a mí. Y el que me eligió, no tengo ningún inconveniente en dar el nombre, Héctor Fernández Mayo, al que le estoy muy agradecido, porque aprendí muchísimo con él, como ahora les voy a decir. Yo de aquella tenía 22, 23 años aproximadamente. Entonces resulta que había un nivel salarial que eran unas 25.000 pesetas, que era mucho dinero para aquella época. Y yo cuando tengo la entrevista, Héctor me dijo, mira, no vas a ganar 25.000, vas a ganar 18.000. Yo para mis adentros dije, ya empezamos.
Bueno, como soy joven, entonces se supone que no merezco ese salario. Bueno, cuando yo llevaba 15 días allí, yo estaba totalmente convencido y persuadido que no tenía que cobrar, tenía que pagar. Y no había sido de los malos en la Escuela de Comercio. No lo puede ratificar el lamentablemente recientemente perdido profesor Ricardo Pedreira, al que tenía siempre mucho cariño, al que está muy unido, y de alguna manera, sin embargo, yo aprendí muchísimo con este hombre, con Héctor Fernández Mayo, y vuelvo a insistir, probablemente tenía que haber pagado. Por lo tanto, yo recuerdo que en aquella época también estaban los pasantes de abogados que iban a trabajar y no cobraban, estaban aquellas personas que trabajaban en los talleres mecánicos y estaban como aprendices, el padre con tal de que tuviese allí, oye, tú tenga ya al chaval aprendiendo y dale lo que quieras para que pase el fin de semana. O sea, esto es volver al pasado que tantos buenos resultados nos dio. Yo en aquel año que estuve con Héctor Fernández Mayo, marché para otra empresa triplicando el salario. Si yo no hubiese estado con Héctor Fernández Mayo de ayudante de él, y digo de ayudante de él con mayúsculas por parte de él, beneficiando a él, no a mí, que yo estaba aprendiendo, yo no hubiese podido dar el salto. Por lo tanto, muchísimos universitarios, muchísimas personas que están formadas, si no van a ejercer su actividad con personas de las que puedan aprender, van a tener mucha dificultad para salir adelante. Bueno, vamos con otro asunto, asuntos ya más lúdicos, quizá algo de humor hay que ponerle también y algo de diversión a este programa de Al Día en Economía, siempre lo hacemos de hecho. Hablamos del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. En la calle utilizamos ya todos términos como burbuja económica, recesión, rescate, escrache, mileurista, jóvenes ninis, los que ni estudian ni trabajan. Bueno, pues todos esos términos que ya están en la calle deberían estar en el diccionario y parece que así se lo plantean en la Real Academia de la Lengua Española. No uno, ni dos, ni tres, sino hasta 9 significados de la palabra riesgo se añaden al diccionario que la Academia editará el año que viene. Más que palabras nuevas, la crisis trae nuevas acepciones de términos como burbuja económica, pero en el diccionario no cabe todo y la Academia actúa con cautela. Colocando las cosas que realmente están arraigadas, lo cual no quiere decir que las que quedan fuera no pertenezcan al español. Muchas de las palabras que oímos y usamos llevan ya tiempo en el diccionario, pero ahora se ha popularizado su uso. Déficit, desequilibrio entre ingresos y gastos en las arcas públicas, recesión, que el país no avanza, o rescate. Significa el colapso. Las hay que llegan del otro lado del Atlántico como escrache. Parece que viene de la Argentina. Es denunciar a alguien de una manera que no sea la establecida comúnmente. Los propios hablantes estrujan el cerebro y paren neologismos como mileurista, un término que solo maneja el 10% de hispanohablante de la zona euro, o mini, que no estará en el diccionario pero sí en la calle. Lo que es mi hijo, por ejemplo. Ni trabaja ni estudia. La crisis también deja nuevos ejemplos de mecanismos lingüísticos que existen desde siempre. Crecimiento negativo es como decir hielo caliente, un término anula el otro, es una manera eufemística de no querer decir lo que realmente se quiere decir o se debe decir, que es la recesión. Entre las novedades del diccionario habrá varias formas complejas compuestas por palabras que ya existían por separado, como acción preferente o prima de riesgo. Bueno, yo lo que lamento es que tengamos algunas denominaciones como crecimiento negativo, que algo dice precisamente esta persona que no sé si es académico o no académico. O sea, tenemos una lengua tan sumamente rica que no podemos caer en el error de masacrarla. El español es un idioma fantástico, es una idea que es la segunda lengua que se habla en el mundo, que quede esto bien claro, por detrás del inglés, porque se habla del chino, pero claro, los chinos tienen no sé cuántos dialectos, creo que tienen 1000 y pico, por lo tanto esos no los pongo salvo que quisiéramos meter también aquí el asturiano y el bable y algunas cosas por el estilo, como el catalán, aunque ellos tengan la concepción de idioma, o el gallego, vasco y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que no podemos permitir es que se diga crecimiento negativo. ¿Qué es esto? Vamos a ser serios. Eso no es, el crecimiento negativo no existe. Como decía él, mi sueldo ha crecido negativamente. Claro, es absurdo. Por no decir que te han bajado el sueldo. No tiene ningún sentido. Eso es un eufemismo que utilizan los políticos para no llamar a las cosas por su nombre, que es lo que tenemos que hacer. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y por supuesto que los académicos no van a caer, estoy convencido, en esas tonterías, en esas tontunas de aceptar una serie de denominaciones que no tienen ningún sentido. Hombre, está bien que incluyan lo de nini.
Bueno, lo de ni estudia ni trabaja, yo creo que de alguna manera yo creo que hay pocas personas que ni estudian ni trabajan. Hubo un momento que probablemente bueno, eso un buen número de jóvenes, que no, sí, que no hacen ninguna de las dos cosas. Esas situaciones quizás de alguna manera se utilizaron más en época de bonanza que en época de dificultad como estamos ahora. Porque en época de bonanza pues entraba dinero en casa y entonces el que era un baguete pues ni trabajaba ni estudiaba porque le mantenían, y ahora como la cosa está muy, muy mal, pues no hay que va a quedar más remedio que formarse si es que no tiene la formación adecuada, o trabajar en esos trabajos que decíamos antes para adquirir experiencia, aunque tengan, como yo digo, en el año 72, que yo cobraba menos lo que me prometían, pero que ahora mismo reconozco que tenía que haber pagado en vez de cobrar. Bueno, es verdad que todos estos términos que tanto utilizamos en la calle, si algunos no están en el diccionario, deberían estarlo, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es un joven nini, aunque no figure en ningún sitio. Lo sabe todo el mundo. Quiero decir que de alguna manera, hombre, yo generalmente suelo echar mano del diccionario cuando escucho una palabra que no conozco. Por tanto, nini, burbuja, todo esto ya está saturado, todo el mundo lo conoce, yo creo que no es ni imprescindible de que aparezca en el diccionario. Yo he hecho mano del diccionario cuando leo una palabra que no conozco su significado. Por lo tanto, estas, como son conocidas por todos, pueden estar, pero tampoco enriquecen especialmente nuestra lengua española tan magnífica. Burbuja económica, déficit, recesión, rescate, como tú bien dices, burbuja, las conocemos. Sí, bien, todo. Burbuja inmobiliaria sobre todo, que ese es otro tema que cual me gustaría hablar, porque esa es alguna cosa con la que yo no estoy de acuerdo con el término de burbuja inmobiliaria. Y me gustaría explicar algún día por qué. Bueno, pues podemos apuntar este asunto para otras semanas. Bueno, y una última cuestión, y es cómo el hambre, dice el refrán, agudiza el ingenio. Y es verdad, aquí en esta televisión hace un tiempo tuvimos a un joven trabajador, publicista en concreto, parado en ese momento, que tenía ideas magníficas de cómo enviar un currículum más allá del mero formalismo de enviarlo en un par de folios a cualquier empresa donde precisen o puedan precisar de tus servicios. Por ejemplo, uno de los currículums lo envió él, recuerdo, en un papel higiénico. Decía, por lo menos si usted no le sirve para enviarme a su trabajo, para contratarme, pues le servirá para otros menesteres. O lo enviaba también imitando a una caja de pastillas con su prospecto y todo, en fin. La gente es imaginativa a la hora de buscar trabajo. ¿Dónde puede uno encontrar trabajo? En cualquier sitio, hasta en el metro. Escuchen, porque está de moda este joven, estudiante de periodismo, como no, una de las profesiones con más paro hoy en día. Este joven se le ha ocurrido coger una guitarra y recitar, cantar su currículum en el metro. Escuchen. Y un diploma de posgrado he traído aquí doblado por si usted lo quiere ver. Formación complementaria, un curso online que bien gruparia, lección Unity, Management. Ya soy experto en Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y MySpace. De comercial, he trabajado en un call center de cajera en MediaMarkt. De cajera en MediaMarkt. En cuanto a idiomas le diré, tengo un buen nivel de inglés. I used to fly with Ryanair. Parlo anche italiano, iberoamore de verano. Y yo algo francés, pero también controlo Photoshop. En mano al monedero, no vengo a pedir dinero, aunque quizá sea un amigo o un familiar. Necesita un periodista, guionista, escritor o redactor, músico, compositor, y por un precio especial hasta me dejo azotar. Para más información, si a un caso posición, mi perfil en Infojobs. Yo estoy totalmente convencido que este joven ya tiene puesto de trabajo seguro. No sé si ganando
300 euros al mes, 350 o 525 o 7.000, no lo sé. Y es un ejemplo de carácter, es un ejemplo de una persona que no se resigna a no trabajar, que no se resigna a no venderse y que de alguna manera yo viajé en el metro, como todos saben yo suelo estar jueves y viernes en Madrid y yo iba desde la estación de Atocha hacia Moncloa, precisamente, y después de hacer transbordo, no recuerdo en qué sitio, y vi que este hombre estaba en la línea 3, estaba precisamente, en la línea 1, perdón, estaba precisamente, sí, lo encontré en el metro, precisamente contando y recitando, y vamos, y yo fui uno de los que le aplaudí, y no yo solamente, sino muchas personas. Yo creo que le faltó un pequeño tema de logística, que es llevar su número de teléfono muy grande en la espalda, como un sándwich, para que le llamase, si a lo mejor algún periodista, no de fama, porque casi seguro que estos ya no viajan en el metro, pero alguna persona que hubiese tomado su número y para poder de alguna manera difundirlo, yo lo hubiese difundido en algún sitio, lo hubiese dicho aquí mismo, ahora mismo, si hubiese podido tomar el número. Yo creo que es lo único que le faltó. Pero creo que ya no tiene hace falta, porque soy una persona con ese arrojo, con esa gallardía, con esa entrega, con esa audacia, seguro que tiene trabajo. Bueno, hay que ser muy valiente también, porque... hay que tener mucho carácter, sí. Mucho carácter y de alguna manera estar muy seguro de su currículum y estar dispuesto a ser aprovechado. Porque de alguna manera tenemos un miedo atroz a esa palabra, es que se explota a la persona que gana poco. No, se la aprovecha. Y esa persona no solamente se la aprovecha a ella, sino que ella se va a aprovechar de la experiencia que va a adquirir. Y encima cobrando poco, pero lo que ya es mucho sin pagar. Apenas. Alguno dirá ahora, caray, no, es que encima Joaquín quiere que paguen. Bueno, pues cada uno que entienda lo que quiera. Una vez más estoy convencido de que las cosas que Joaquín dice en este programa nos van a generar una serie de emails, de críticas, de opiniones. Yo he mostrado aquí mi experiencia, que yo en muchas ocasiones las he comentado a mis alumnos, que a mí me pasó esto con 22 años y vuelvo a terminar con lo que dije antes. Yo en los primeros 4 o 5 meses entiendo que debía haber pagado en vez de cobrar. Bueno, lo que es una pena, o no, que la situación esté tan mal como para que alguien tenga que cogerse una guitarra y presentarse en el metro para encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pero eso es una persona que de alguna manera está en el ambiente, o sea, es una persona que toma de frente la situación y que no se esconde, que no se asusta, y que ese es el tipo de personas que tiene España. No nos creamos que en España hay ninis solamente, no, hay personas con esta audacia que se va a vender con toda la normalidad del mundo, diciendo y ofreciendo sus servicios. Luego, para su trabajo y para su profesión, el ingenio y la imaginación son básicos, ¿no? Y las ha demostrado. O sea, sin duda alguna. Merece que le contraten. Seguro que estará contratado ya. Y hablando de contratar, ¿los parados trabajando para los ayuntamientos gratis, le parece una buena idea o no? Bueno, yo estoy en desacuerdo con esto. ¿Y por qué por los ayuntamientos, si estamos totalmente convencidos que de alguna manera los ayuntamientos tienen un exceso de trabajadores? ¿No? A lo mejor para las empresas, en formación. Quiero decir que volvemos otra vez a lo mismo. Aquí los políticos intentan de alguna manera crear su propia clientelismo dentro de los ayuntamientos. No, mire, que volvemos a insistir. Mientras no bajemos los impuestos y mientras no bajemos el gasto público, no vamos a salir de la crisis. Nos pongamos para arriba y nos pongamos para abajo. Y los que llamamos la troika, como esto lo ve, pues dicen, no, pues entonces suban ustedes los impuestos. Y es la forma de decirnos que lo estamos haciendo mal. Pero como no les queremos hacer caso, pues nos lo dicen de una manera eufemística. No tenemos que subir los impuestos. Pero como no queremos hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es bajarlos y bajar el gasto público, que es contener el déficit y intentar conseguir superávit, porque hasta en situación de dificultad podemos conseguir superávit, que es gastar menos de lo que ingresamos, ¿eh? Otro término más que supongo ya sí estará en el diccionario, superávit, eso sí estará en el diccionario, sí, evidentemente. Eso ya no lo buscamos, que lo conocemos todos, por lo tanto seguro que estará, sí. Bueno, en próximos días, señoras y señores, queremos hablar de muchos temas. Como adelanto les diré que podemos hablar, como apuntaba Joaquín, de la burbuja inmobiliaria. También queremos tener aquí a alguien de los indignados o del movimiento Stop Desahucios, que se han comprometido a estar con nosotros en las próximas semanas. De hecho, iban a estar hoy, pero al final no ha sido posible. Queremos traer a algún profesor de la universidad que ha hecho un interesantísimo estudio en el que reduce considerablemente en una tercera parte, deja en una tercera parte los 78, en menos de una tercera parte, los 78 concejos que ahora mismo tenemos en Asturias. En fin, son temas que vamos a ir tratando todavía hasta que acabe esta temporada en este programa Al Día en Economía. Joaquín.
Pues muchas gracias. Estamos perfectamente esperando todas esas personas que van aquí a complementar todo lo que decimos y, por supuesto, lo de los 78 municipios, disminuirlos en una tercera parte, tenemos que ir pensando más allá. Y los 8.100 que hay en España a lo mejor se pueden reducir también en una tercera parte o en una cuarta parte o a un 10%, porque yo estoy totalmente convencido que con 700, 800 municipios íbamos mucho mejor que con 8.000, con toda seguridad. Bueno, pues de eso hablaremos en próximas semanas. Muchas gracias, Joaquín Mastache, una vez más. Por invitarme. Y a ustedes, como siempre, me despido recordándoles que pueden dar sus opiniones, sus sugerencias, sus ideas, sus críticas, lo que ustedes quieran, a nuestra dirección de correo electrónico, esa que están viendo ahora mismo en la parte inferior de sus pantallas. Ahí esperamos sus opiniones. Como siempre, agradecerles la atención prestada. Volvemos ya la próxima semana. Buenas noches.